Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Bueno, lo primero de todo, avisar de que el Battle Scroll, bueno, ya viste que no salió. Games Workshop dejó un mensaje en plan, es decir, sacó el Meta Watch, que se supone que iba a venir con rebalance o así. Pero nada, que dicen que saldrá a lo largo de febrero. Entonces, pues bueno, la siguiente fecha que tenemos por ahí, se supone que la semana que viene saldrá de 40k, por lo que dijeron, allí, lo que sé, no sé si fue en Facebook o en un foro, Twitter, lo que sea, pero Games Workshop dijo que, o alguien de Games Workshop dijo que para la semana que viene era el rebalance de 40.000. Entonces, bueno, se supone que el nuestro pues, será otra semana después, es decir, dentro de 15 días. Y si para la semana que viene hace un Meta Watch pero no meten rebalance, pues entonces 3 semanas. La cosa es que posiblemente este sea el último Battle Scroll que tengamos durante en esta tercera edición, el último ya. Y luego sabéis que en junio o hasta julio por ahí, junio-julio, a mediados a finales, saldrá lo que es cuarta edición, por lo cual no habrá otro Battle Scroll de por medio, casi seguro, porque si no, no tendría sentido. Sale en febrero, marzo, abril, mayo, ¿qué haces? Me metes en abril 2 meses después, para luego un par de meses después o mes y medio cambiar de edición, no tiene sentido. Así que este casi seguro que es el definitivo y se queda así ya hasta el final. Dice que estaban, viendo el tema de el torneo, evaluando los datos y todo esto, y de ahí pues harán rebalanceo. Así que bueno, ya veremos a ver qué es lo que toca. Y bueno, traeremos por lo menos un par de vídeos. Traeremos uno que os comentaré eso y otro que tengo pendiente ahí con un compañero. Entonces bueno, eso por una parte. Y luego entrando lo que es en la materia del vídeo, en el doble turno, una de las cosas que se habló fue la letalidad, que provocaba mucha letalidad. Y de hecho, me olvidé en el vídeo, porque lo iba a apuntar y se me pasó, era comentar el tema precisamente de la letalidad en el juego. En el tema, ya no solo en el doble turno, sino en general. Normalmente lo que intenta Games Workshop es reducir la letalidad, pero luego lo que hace es aumentarla por otro lado. Es decir, cuando llegamos a tercera edición hubo una bajada de letalidad. De hecho, el disparo, aunque es decir, hay algunos ejércitos de disparo incluso mejoraron cuando se daron infierno, pero hay otros, por ejemplo, como Caradon, que les fue a peor, defensa total, por ejemplo. Entonces, pues bueno, empezamos a ir mecánicas tanto para hacer más daño en los Battletoads nuevos como defensivas, es decir, hubo un poco de cada. Y de hecho, bueno, a Caradon le bajaron lo que es el daño a distancia, pero luego se lo compensaron pues con más daño melee, con otras herramientas. Hay otras cosas, un poco más de aguante también. Los arengares A4 que vemos en muchos ejércitos, goblins, slaves, el propio Caradon, hay eso, hijas de Cain. El arengar A4 es algo que ha hecho que hay ejércitos que aguanten mucho más. Y aparte te obligan o sea, necesitas cierta letalidad para acabar o bien con la unidad completamente, para que no pueda resucitar, o rodearla o algo para meterla en combate para que no pueda hacerlo, o directamente matar al héroe que pueda hacer esas cosas. Pero sí que ha aumentado se ha aumentado lo que es el daño en general con la salida de los nuevos tomos. Por otra parte, lo que decíamos, que también se aumentó lo que es la defensa, es decir, hay muchas más mecánicas también defensivas de lo que había antes. Defensa total, ya no nos acordamos, pero escudo místico antes daba repetir unos para salvar y ahora da más uno a salvar. Salvo ejércitos que tienen rollo de etéreo o así, que les venía mejor repetir los unos. Para los demás, el más uno a salvar es mejor que repetir unos. O bueno, porque salves al 2 más ya de por sí. Entonces, bueno, lo dicho, que se ha conseguido más salvación, pero a su vez hay más letalidad. Hay mecánicas que también hacen que puedes hacer mucho más daño en menos tiempo. Entonces, la letalidad realmente es necesaria. Parece una tontería. Y de hecho, me acuerdo hace tiempo que saliera que se comentara. Y si, claro, las partidas terminaban en ronda 5 ya con pocas miniaturas, pero ¿y si ahora todas las miniaturas tuvieran, por ejemplo, el doble de vida? Es decir, que una unidad de lo que sea, que te 10, unos liberitos, en vez de tener 2 heridas, imagínate que tuvieran 4. Entonces, unos liberitos en vez de ser 10 heridas son 20. Pues entonces los combates serían más largos, porque tendrías más aguante, las miniaturas te aguantarían más tiempo en mesa. Y bueno, esto genera realmente es decir, si hubiera una baja letalidad, ahora mismo, tal cual está el juego, se volvería un poco injugable, o por lo menos no sería nada divertido. Y explico por qué. Es decir, esto no quiere decir que la alta letalidad sea lo que tiene que haber. Como hay ejércitos que a lo mejor en 2 turnos, es decir, un ejército como Caradon, por ejemplo, te puede obliterar a un ejército como Nighthound, por ejemplo, que es esas 4 más, es decir, es un hard counter, puede obliterar a ese ejército a un ejército, por ejemplo, de Slanes, que normalmente son bastante blanditos, también puede limpiarlo rápido, es decir,
Hay ciertas cosas, a ver, podemos hacer una lista también de slanners que aguante mucho, pero las genéricas te las puede limpiar rápido. Entonces, bueno, que hay ahí ciertos ejércitos que juegan muy a cañón de cristal, hay otros que juegan también a hacer mucho daño y hay otros que juegan a aguante. Entonces, bueno, depende de lo que haya, varía. Pero lo dicho, si tuviéramos ahora de repente hubiera un aumento muy grande de lo que es el aguante, realmente habría que hacer también un rework, lo que son los mapas. Es decir, ya no, seguramente se quitaría lo de control de objetivos o lo de control de objetivos sería un poco, respondían, por ejemplo, no disputados en el medio, sino que tenías un lado de otro. Es decir, tendrías que gestionarlo de otra forma, porque si haces que todo aguante mucho más, lo que sucede es que te metes en los objetivos y no los sacas. El mapa que tenía los objetivos en los laterales y que tú ibas a luchar y que los objetivos estaban muy en los laterales. ¿Y qué sucede? Si un ejército que empieza, coge los objetivos de los lados, si el otro ejército no le da tiempo a llegar o no tiene movilidad para hacerlo, el que tiene ya desde ronda 1 lo tiene capturado, pues tiene ventaja. Y sobre todo si tienes, bueno, eso era en el Generals anterior, tenías en Andorian Acólites que pudieras meter ahí o lo que sea, pues, perdón, Andorian Acólites, no, hombre. Un mago Antonio te daba, bueno, un héroe Antonio, no, era Antonio, un héroe de esto que te puntuaba adicional, pues un Galitan Champion, pues también ganabas puntos adicionales. Y eso te condicionaba mucho. Ejércitos, por ejemplo, con Nurgle, pues le podía ir muy bien ciertos mapas, pues también se metían en el objetivo, tenía que aguantar, te salían despliegue rápido, por ejemplo, y ya te los cogía. Entonces tenías un problema. Entonces, bueno, y otros ejércitos, pues un Stormcast te cae desde el cielo, ya tiene el objetivo, quítamelo ahora, tiene movilidad, te puede hacer cosas. Entonces, hay muchas reglas ahí que realmente habría que cambiar. Más que, sobre todo los mapas. Los mapas habría que cambiarlos porque realmente no funcionarían. No puedes hacer unos mapas en los que parte de la puntuación es, no sé, aparte de las tácticas de 2 puntos más la gran estrategia, 3 puntos, pero tienes los objetivos y sería un poco injugable, tal cual esto no me ha pasado ahora. Por lo tanto, también requeriría un rework. Que si os fijáis, tanto lo que hablábamos el otro día del doble turno, si se quitaba, habría que cambiar las misiones. Si realmente hiciéramos disminuir la letalidad para que todo aguantara más, habría que cambiar también las misiones. Para que veáis la importancia que tienen las misiones, cómo están concebidas, cómo funcionan y la importancia que tienen. Porque, por ejemplo, si tienes mucho aguante, lo que os decía es que cuando hay objetivos disputados, es decir, imaginaos que ponéis 3 objetivos en la línea central o en diagonal, como queráis, pero que no son otros objetivos en un lado como en otro, que sería más bien en el medio. Pues hay un problema, porque el que va primero llega, se apalanca y si tienes mucho aguante, lo que pasa es que luego, aunque tardes varios turnos, pues ya tienes esa ventaja inicial. Y ahí es donde se vienen dos problemas. El primero, que ya por ejemplo lo del aguante, resurrección y todo esto, ya lo vimos con Osiarkas. Osiarkas, ¿qué pasó? En vez de nerfear el tema de puntos, en Immortis War de repente vemos que no subieron los puntos. Y hubo gente que dijo, bueno, le cambiaron la regla, pero no es un nerfeo tan grande. Realmente sí que fue un nerfeo gordo, a pesar de no tocar los puntos, porque esa gran resurrección que tenían, de que la unidad estaba a punto de morir y de repente te la podías volver a traer entera, eso desapareció. Fue un nerfeo grande. Necesario también, porque era una mecánica que no tenía sentido, que pudieras tener tanto. Hay otras reglas que también daban mucha supervivencia, como el arengar, en la que podías traer un montonazo de heridas en un turno, y ahora está limitado. Y de hecho, sabéis que más que limitado por otros ejércitos, Goblins es uno de los que más se beneficiaba, y las listas con dragones, que dices, bueno, pero es que el dragón es aleatorio, que te salga así, pero tú te la jugabas, la típica unidad de 4 que va en muchas listas, y si te salen 2 6 son 18 heridas. Y eso ya no es solo el daño que te da, sino que cuando colocas las miniaturas, la colocas a 1 pulgada, ganas un montón de movimiento, porque esa miniatura la vas a poner por delante, y puedes llegar a eso a más sitios, es decir, ganas mucho daño, mucha resistencia. Entonces ahí limitaron. En Goblins pasaba también que podías traer un montón con lo del 4 más, y lo limitaron. Hijas de Cain también, pero bueno, había muchos, pero sobre todo fue eso, Goblins y dragones. Así que bueno, esas mecánicas de resurrección fueron limitando. ¿Y por qué? Porque eran bastante tóxicas, de que había ejércitos que se iban desangrando y otros no se desangraban. Si lo que hiciéramos fuera eso, duplicar el número de heridas, pues también teníamos otros problemas. Y es que, bueno, ciertos ejércitos que realmente van a hacer daño, pero a lo mejor salvan mal, pues sí, el problema es que al salvar mal, pues seguirían volando por los aires. Es decir, a lo mejor te sobrevive alguno más, pero seguirían volando por los aires. Es decir, no, los ejércitos que ya de por sí tienen aguante se verían muy beneficiados,
y luego tanto que si tanqueas por número de heridas como por salvaciones y resurrecciones. Y los ejércitos que van más al daño, que normalmente suelen ser un poco cañón de cristal, pues en el momento que no matan y se quedan trabados en combate, es decir, en el momento que no es capaz de limpiar la unidad para luego estar a salvo, pues tienes un problema porque te van a ir mermando y al final terminas perdiendo más de lo que ganas ahí. Por eso digo que las misiones habría que verlas de otra forma, tenía que ser distinto, o ser un poco pareados, de tener objetivos en un lado y en otro, pero ahí ya te empieza también, bueno, ya tienes tu parte táctica de defender tus objetivos y llevarlos del rival. Pero también se nos junta otro problema muy importante y es el tiempo. Cuando las partidas, si bien es cierto que hay partidas que se terminan pronto, en un torneo, por ejemplo, la vas a querer jugar hasta el final. Sabéis que en muchos torneos se utiliza el sistema, pues que mismo que en el Hours World, el 0-20, es decir, un jugador, hay 20 puntos y se reparten entre los dos jugadores, depende de la puntuación que tengas. Si, por ejemplo, un jugador va, no sé, 27-10, por ejemplo, creo que ya ahí ya es la máxima puntuación, o si no es, o sería 28-10, a partir de ahí, es decir, que sé que es una diferencia de 17 o más de 17, ya sería un 20-0. Este sistema de puntuación, lo que provoca es eso, que los jugadores se repartan los puntos y de una forma un poco pues, equitativa. Entonces vas a jugar todos los turnos para intentar puntuar lo máximo posible. Y otro va a intentar también jugar todos sus puntos para intentar denegar los tuyos y sacar la máxima ventaja. O sea, el que va a ganar frente al que va a perder. Y el que va a perder va a intentar reducir esa diferencia para poder limar algún punto adicional. Entonces, si lo que haces las partidas, ya sabéis que suelen ser pues 3 horas o 2 horas y 45 minutos, se suelen jugar en torneos. En una pachanga pues puedes jugar realmente más tiempo, pero a ver, la gente también pues tiene cosas que hacer y si juega en una tienda pues hay un tiempo limitado. Tampoco se puede hacer lo que es de forma para poner ahí partidas de 4 o 5 horas siempre, sino que no las puedes hacer de vez en cuando, pero no siempre. Y esto, pues claro, si de repente ahora revives un montón o tienes muchas más heridas, aguantas mucho más, cuantas más miniaturas en mesa, más tiempo en movimiento, más tiempo en ataques, salvaciones, etcétera, y por lo tanto más tiempo que se gasta en todo. Así que realmente tenemos otro problema que es el tiempo. Hay que gestionar lo que es el tiempo y las partidas posiblemente se terminarían sin haber acabado, es decir, sin haber llegado a ronda 5. Y no es factible tampoco pues aumentar algo que es el tiempo porque no puedes hacer, pues ya os digo, pachangas sí, pero no puedes hacer torneos en los que te juegues 5 horas cada ronda. No sería factible. Así que bueno, creo que ahí es un poco para que reflexionéis un poco el tema de la letalidad, de que sí que es necesario que haya cierta letalidad, sí que es cierto de que se puede reducir y de hecho al inicio de tercera, como he dicho, se ha reducido. Ahora ha ido aumentando, es algo que también ha pasado lo que es en segunda edición y creo que es algo que va a seguir pasando. A lo mejor la reducen en lo que es en esta cuarta edición, no sé si algo mecánicas o a lo mejor la mantienen. Es posible que mantengan sin bajar. Y luego pues ya cuando vayan sacando libros nuevos ya veremos cómo van haciendo. Hasta ahora la mayoría de los libros fue mejorar lo anterior. Y creo que igualmente en esta cuarta edición van a seguir mejorando los libros, por lo menos. A ver, mejorando ya sé que algunos vais a decir, pero realmente se quedaron cortos porque las subfacciones casi no aportan y todo esto. Me refiero a mejorar en cuanto a que la mayoría de los libros antes tenían War Scrolls que eran sumamente malos y ahora en general han mejorado. Es decir, todo lo que tienes en el libro en general ahora es más útil de lo que lo era antes. Hay casos como que miniaturas, bueno, no sé, Seraphon, el Engine of the Gods, era una miniatura que se usaba en todas las listas y se la cargaron. Pero luego tienes otros muchos libros en los que antes se jugaban, había pocas miniaturas o pocas unidades jugables y ahora hay bastantes más. Entonces, bueno, supongo que eso, que irán todavía mejorando, a ver si afinan pues cosas como el tema de los héroes pequeños y todo eso, se van haciendo bien. Y ya os digo, la gran incógnita va a ser cómo van a hacer las misiones, porque eso es lo que va a condicionar muchísimo la forma de juego. Y no sé si van a seguir con el tema de las tácticas como tal o si realmente meterán algún tipo de misiones pero distinto a como hacen ahora. Es decir, que tengas igualmente que hacer que tengas que capturar ciertos objetivos y aparte que tengas algunas llamémoslo de tácticas, pero que supongo que funcionarán distintas a cómo están funcionando ahora. Eso de tienes una serie, unas genéricas, eliges la de tu libro. Ya vemos que eso genera muchos problemas y bueno, Games Workshop, así como algunas cosas de balance las fue como limitando y ajustando un poco para que no fuera tan difícil. Hay otras, pues como el tema de tácticas y todo esto, que lo dejó muy abierto, el de poder utilizarlas del propio libro, que está muy bien, es muy narrativo, lore friendly o como queráis llamar, que puedas utilizar tus propias tácticas y que hagas cosas que tu ejército debería hacer o que tu ejército está preparado para hacerlas.
y el problema es la descompensación que se provoca. También teníamos antes los batallones que eran también, te decían qué unidades meter, y también es también muy narrativo, está muy bien, pero realmente los quitaron, porque daban unas ventajas muy grandes a ciertos ejércitos y a otros los penalizaba mucho. Entonces, pues bueno, creo que ahí acertaron quitándolos. Aquí ya veremos a ver cómo lo gestionan. Y bueno, nada más, era un poco para comentar el tema sobre todo de la letalidad y bueno, avisarlo del tema del Battle Scroll, que ya sabéis que se pospone, intentaré no daros la brasa ahora en estos días. Y nada más, dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.